Namaskar. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy bien, física, mental y espiritualmente. Hoy voy a empezar con el primer punto sobre Niyama, que son las reglas para con uno mismo. Este primer punto se llama en sánscrito Saocha, que significa purificación o limpieza. Ahora bien, hay 4 tipos de limpieza. La primera es limpieza externa. Mantener limpio el hogar, la casa, el cuarto, las habitaciones, todo ordenado. No necesariamente tienen que saber de Feng Shui o Feng Shui, ¿okay? Pero no estaría de más de que si lo sabe y puede orientar un poquito los objetos en casa, ¿okay? Y tener de repente su altar, su sitio de meditación, y tener los utensilios y las cosas limpias y ordenadas, sería mucho mejor, porque esto trae también armonía. No obstante, esa limpieza externa, a pesar que es algo físico, las cosas físicas también se impregnan de aquellas personas que viven en ese recinto. Por eso que es muy importante también hacer limpieza espiritual, con aromaterapia, con música, campanas, sonidos, mantras, meditación, o mantener un ambiente de buena vibración con la pareja, la familia, o si vive solo o en comunidad, mantener lo más armonioso posible para que la casa se impregne de buena vibración y se mantenga limpia o purificada. Entonces todas las energías que vienen allí, o las entidades o las personas que viven circundan esa casa, o aquellas que vienen a visitarla, se sientan muy bien, buena onda, y se mantenga una sutileza. No obstante, la limpieza, a pesar que es en el hogar, ¿okay? En los cuerpos, en los objetos, también está la limpieza como segundo punto, la limpieza corporal, de bañarse o asearse, cuidarse, mantenerse, quererse, pues, porque este es el único cuerpo que tenemos en esta encarnación, es nuestro templo, donde mora nuestro ser, el espíritu, como quieran llamarlo, el atestiguador, el experimentador que toma cuerpo físico. Entonces es bueno también que nosotros podamos cuidar de la ropa, de lo que nos ponemos, incluso con quien nos codeamos, en los sitios donde vamos. Es una limpieza también a nuestro cuerpo físico, de una manera externa, con quien nosotros interactuamos. Es súper importante porque vamos también recogiendo, como también somos portadores, también recogemos ciertas energías, esa interacción. Es importante mantenernos limpios, ¿okay? Y obviamente a través de los baños con esencias o limpiezas, eso le da un plus todavía. Muchas personas se ponen talco, perfumes, aromas, desodorantes. Tratar de lo mejor que se pueda, que sean lo más natural posible, que estén más en armonía con el cuerpo y la naturaleza. Entonces ahí tenemos dos: la limpieza de la casa, el hogar o el sitio donde estamos, o la oficina donde estemos, y la limpieza también de lo que nos ponemos, los zapatos, la ropa, la cama y el cuerpo, a través del baño y la limpieza. Ahora vienen los dos limpiezas, purificaciones internas. ¿Cuáles son las internas? La alimentación. La alimentación lo más sana posible, lo más natural posible, a pesar que sabemos que todo está impactado con nitritos, nitratos, hormonas y muchos químicos. Hacer lo mejor que se pueda para tener una ingesta de alimentos lo más natural que se pueda. También hacer técnicas de pranayama, técnicas de respiración, hacer ejercicios, ¿okay? Es algo que nosotros estamos, a través de una técnica yógica, purificando la parte interna. Nosotros en el yoga tenemos unos kriyas, pues eso es otro tema, pero también que hace que limpiemos, pues, los canales internos. También usted puede limpiar su cuerpo a través de enemas, ¿okay? Puede ser también a través de limpieza de los canales de energía, a través de ciertas prácticas internas como lo ofrece el Tantra. También puede hacer detox y depuraciones internas. También purificarse, desparasitarse y tomar ciertos productos que puedan limpiar
el cuerpo físico por dentro. Y todo esto obviamente guiado con expertos y con una metodología es para cada persona, que cada ser es un universo y una realidad. Entonces ahí tenemos esa parte interna del cuerpo. Ahora tenemos en Saocha también limpieza de la mente. Súper importante porque la limpieza de la mente depende también de lo que nosotros escogemos. Allá afuera tratamos de hacer todo lo posible con la interacción del mundo interno con el externo, que sea lo más armónica y beneficioso para nosotros sublimizar, poder estar en niveles de ratas vibratorias que oscilen en vibraciones sutiles, ¿okay? De armonía y coherencia. Por eso es súper importante lo que vemos, ¿okay? En la televisión, en las redes, en las películas, que no sean de violencia, de asesinatos, gente que le encanta las cosas donde hay sufrimientos y siempre como que se nutren de esto. Esto no es positivo a mediano o largo plazo, esas impresiones negativas en la mente, películas de terror, tratar de poder ver programas que te den energía, que te den fuerza, que te den esperanza, positivismo, que te aporten para tu vida, tu riqueza psíquica y la existencia, te den valores y principios y bueno, inspiración. Entonces es importante también la música que uno oye, tanta música chatarra, como comidas también la hay, de unos géneros que realmente las letras son de lo último, que no aportan nada, más bien degradan al hombre, a la mujer, y son realmente muy burdos y bajos, y que no aportan al crecimiento y la evolución del ser humano. Entonces es importante que lo que uno nutre a la mente, al ser interior, sea importante. No quiere decir que vamos a andar juzgando por todos lados, pero sí es importante hacer un filtro al menos de lo que hay, esas ofertas que andan en la calle o en las redes, que tanto fake, hacer al menos un filtro y para nosotros mantener una información que nos ayude para el crecimiento y nuestras potencialidades. Por otro lado, después viene por último, Saocha, la limpieza de la mente en sí mismo. ¿Qué significa esto? Ya tenemos la información, las impresiones que tenemos de vidas pasadas, nuestras memorias, nuestras virtudes, nuestras rachas y nuestras cosas engavetadas. Y bueno, ahora tenemos esto en nuestra mente, los samskaras, las impresiones, las improntas. Entonces por eso es importante la meditación. Una manera de limpiar la mente, limpiar la papelera de reciclaje del disco duro. Y la meditación, la contemplación, la oración, de la caridad, el amor, la compasión, es ser buena gente realmente. Es una manera también limpiarse por dentro. Pero nosotros también tenemos métodos en el yoga de poder, a través de ciertas prácticas internas meditativas, ir también limpiando ciertos hábitos de pensamiento. De hecho, algo así como una técnica de meditación sería como el pensar de no pensamiento o no hacer nada. Tratar de poner la mente en un punto, en un objeto, ¿okay? De atención, ya sea con un mantra o incluso con la respiración, quedarnos absortos allí para también nosotros limpiar un poquito, hacer un ayuno de la mente, para también tratar de calmar las olas de las emociones y sentimientos y nosotros estar en paz interna y generar el hábito del entrenamiento, como cuando uno entrena un músculo, entrenar el músculo mental, de poder ser consciente de la conciencia y poder tomar el control, ser consciente de qué pensar y cómo pensar. Entonces también limpiar el ser, limpiar la mente a través de una actitud obviamente benevolente, altruista, positiva y amorosa hacia todos los seres, hacia uno mismo y a los demás. Pero también vaciar la mente de tanta información, conceptos, ideas, rigidez y que no nos ayudan en el progreso. El conocimiento, obviamente, bienvenido, el conocimiento, pero también la experiencia interior, ulterior, la intuición y las facultades de poder estar conectada con la conciencia es algo que es importante en el camino espiritual. Entonces, como verán, en Saocha tenemos la limpieza de los objetos, de la ropa, del cuerpo por afuera, del cuerpo por adentro y de la mente. Con esto dejo esta tarea de Saocha, de la limpieza, de la purificación y espero que haya sido de su utilidad.
que vayan indagando un poco más en el mundo del Ashtanga Yoga o del Rajati Raja Yoga o de todos los yogas, esta oferta del Dharma, y que sea útil en su vida, que puedan ponerlo en práctica, súper prácticos, una educación para el nacimiento, vida, muerte y reencarnación, espectacular, y es muy útil para todos los seres realmente de este planeta. Un abrazo a la distancia, bendiciones para usted y su familia. Namaskar.